Se desarrollará y perfeccionará según la ley general. Obviamente aquí tenemos una mirada orientalista de lo que está pasando en Asia, por eso, según esta prensa, la ley normal de todo país en algún momento se industrialice y llegue a un país más o menos cristiano, occidental, industrializado, como sabemos. Es un pueblo amarillo y no se conocen los progresos de esta raza. El mundo amarillo. Ellos no matan, provienen de buena fe en sus negocios y no mienten. Ves su diplomacia, no es absorbente, sino cautelosa y astuta. Eso es de 1904. Otro ejemplo. Soy japonés. ¿Qué dice aquí el periodista? Que es una raza que se incorpora a la civilización occidental. No solo los blancos tienen inteligencia. Los amarillos también son seres iguales, superiores a los blancos. Aquí ya está avanzando el tiempo, ya estamos en 1905 y está cambiando paulatinamente la mirada sobre los japoneses. Y otro más, ejemplos de la inminente amenaza de la invasión amarilla. La invasión de esa raza, repudiada en todo el mundo civilizado, que es una plaga, perjudicará el brazo chileno, también a nuestra futura generación. Evidentemente está haciendo referencia a la mezcla racial. Si hay mezcla racial, pueden venir todas esas pestes de Egipto a Chile. Eso ya en 1907. Dentro de esas japonerías también encontré la noticia de la izquierda que hablaba de rasgos de salvajismo del Japón, por ejemplo, cuando murió el emperador de la época. Uno de lo que espantaba la noticia es lo que está en negro, dice que los funerales del emperador Matsuhito son de lo más novedosos por lo bárbaros y sus costumbres. Están hablando del harakiri, por ejemplo. Qué bárbaro, ¿cómo tan idiota de matarse cuando muere el emperador? Por ejemplo. Y al lado tenemos un japonés, pero que no venía a trabajar a Chile, sino que era un personaje intelectual, periodista, si no me equivoco. Sí, claro, un periodista japonés. Y como él era educado y no venía a quitarle el puesto a los trabajadores chilenos, al mundo obrero, la visión era completamente diferente. Dice ahí, el señor Yamada es un hombre joven, lleno de entusiasmo por la obra que realiza, es cultísimo y habla 4 o 5 idiomas. Y es un distinguido periodista japonés. Cambia completamente la visión cuando no se meten con el mundo obrero. Bueno, ¿alcanzo unos minutos mostrando imágenes? Sí. Ya. Y bueno, el mundo oligárquico, como les dije brevemente, por lo opuesto a esto, le tiraban flores solamente a Japón, hablaban de lo bien que vestían, etc. Aquí lo que destaco es que los japoneses, la oligarquía de la época y la aristocracia ve a los japoneses como una cultura a admirar en cuanto a lo folclórico, el baile, los trajes, la pintura. Si eso se sigue no hay problema y nosotros podemos asimilarlo. Acá, por ejemplo, lástima que no se ve muy bien la fotocopia, esto lo saqué de la Biblioteca Nacional. No me dejaron acceder en ese tiempo a los originales, por eso está en fotocopia. Y aquí tenemos un baile infantil japonés en Valparaíso. Son chilenos vestidos como los japoneses, los admiraban. Así como en Chile en Guerra Fría miraban a Estados Unidos, todo lo que venía de la cultura pop, aquí era de Japón. Vistamos kimonos. Abajo dice que esta fiesta fue arreglada con virginidad, de buen gusto, que se manifestaba en los detalles más significantes. Todo lo que es folclórico japonés es bien visto por la prensa oligárquica. Ahí se notan mejor las fotos. Más chilenos, esto es Iquique, sí, Iquique. Dice, la casa en que se celebró la magnífica reunión estaba decorada con innumerables y legítimos adornos orientales, adquiridos especialmente por los dueños de casa de la fiesta. Kimonos, abanicos, pintura y todo lo que era relacionado con el folclore japonés, bien visto, bonito, decorado, se compra por la clase oligárquica. Y hay eso quería estar, pero creo que es muy largo para leerlo ahora, pero nuevamente la segunda página de ese artículo. Y bueno, para terminar, entre las conclusiones que podemos destacar de esto, que ya la adelanté al principio, es el tema de que, claro, efectivamente encontré que había dos miradas completamente distintas del mundo japonés y que variaba del mundo obrero hacia el mundo oligárquico, dependiendo de si a los obreros venían a quitar lo que ellos tomaban como que era patrimonio, es decir, los espacios de trabajo, la tierra, la minería, la agricultura, atacaban, repudiaban. Aquí hay una crisis laboral a fines del siglo XIX, por lo tanto el rechazo era inminente.
Y si, en cuanto a los oligárquicos, solamente a ellos les preocupaba traer a estos japoneses para trabajar en estas minas, mano de obra barata, se les pagaba barato, y más encima admiraban este folclore hermoso que alcanzamos a ver algo anteriormente. Bueno, que ahí hablo un poco también de la revista, y que estas revistas sirvieron para la oligarquía para crear espacios separados de lo que era la prensa obrera. Ellos querían su espacio, alejarse de ellos, remarcar las clases sociales. Entonces nosotros construimos esto, lo mostramos en la revista, y el mundo obrero es otra cosa. De hecho el dato se me olvidó mencionar, era el tema de que en la prensa obrera no hay imágenes de estos japoneses, no hay imágenes, nunca llegan, porque era incipiente la prensa, no tenía mucha cámara fotográfica, y cuenta que apenas se conseguían impresiones, la imprenta, no hay imágenes, todo esto llegaba por telegrama casi. En cambio, como estas revistas son oligárquicas, sí están los medios de difusión, sí había cámara fotográfica, y a veces incluso eran a color esta imagen. Bueno, y la revista era unas pautas entonces a seguir del buen gusto para el mundo obrero. Y creo que este quiere el muchas gracias a los tres, a Claudia, a Pablo y a Ana José por la presentación. Vamos a ser súper sinceros, el momento que creamos este coloquio también fue un poco complejo el asunto de cómo reunir los temas. Tratamos un poco que de la primera mesa tuviéramos temas del arte, en el caso de Pablo más bien habla del imaginario, donde está trabajando cuestiones más narrativas y también de la fotografía de la prensa chilena. Sin embargo, es bien interesante cómo creo yo que se va creando un proceso de trayecto a propósito de un coloquio que organizó la Claudia la semana pasada sobre los trayectos y los viajes, ¿no? Que hay una caracterización de lo que es como el viajar, tanto en el proceso de la investigación misma de Asia, en los académicos, por lo menos lo que estamos presentando ahora, con respecto también a la imaginación, ¿no es cierto?, y a las representaciones que nos van llegando en torno a Asia. Eso se ve un poco en la misma práctica experiencial que nos está explicando Claudia, junto con también lo que nos explicó la José en la llegada de Pedro del Río Sañartu con todas estas obras y colecciones en un espacio natural que también se vincula un poco con este trayecto, y también con el asunto del imaginario, que es otra de las cuestiones que creo yo que tiene un gran valor en cuanto al estudio de lo que ha mencionado Pablo, y que también se puede hacer lo mismo con lo que ha hecho la María Montt, por ejemplo, con las imágenes de los chinos en la prensa chilena. Ahora abrimos rápidamente una ronda de preguntas. ¿Quién quiere preguntar? No sé si los que presentaron quieren sentarse aquí adelante o lo hacemos un poquito más informal. Para después irnos a un café. Partimos tarde, así que va a ser un poquitito más rápido el café para seguir con la siguiente mesa. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta para Claudia. En la China tradicional la idea de la verticalidad es absolutamente fundamental, especialmente en el arte. La caligrafía tradicional china es vertical, la composición pictórica también tiene elementos, el orden de los elementos es vertical, etc. Y tú lo muestras aquí también con este acto de la conexión física. En las fotografías que mostraste sobre el monte Taishan, por supuesto, es subir una montaña, por lo tanto va desde abajo hacia arriba. Se pasa a través de distintos portales, Tailo, que son estos portales, típico portal chino, ¿no? Que es como una puerta, pero no es una puerta al mismo tiempo, que permiten ir avanzando distintas etapas hasta llegar arriba. Mi pregunta es que este acto de la ascendencia vertical hasta llegar arriba, a ver las nubes, qué sé yo, es parte también, tú lo decías, que la idea de llegar arriba es conectar el Xin con el Tao, mente-cuerpo con el Tao. Pero si es que tendría alguna justificación con alcanzar el Tian o el cielo, considerando el cielo como uno de los conceptos centrales del taoísmo, posteriormente también del confucianismo, que es el regente de todo. Nosotros vivimos bajo el cielo, así que esta representación lo que busca es superar esa distinción entre yo bajo el cielo y alcanzar el cielo. Primero, en la montaña de Taishan se realiza la ceremonia Fengshan, que es la ceremonia que hace el emperador para la unión con el cielo. Entonces, es la montaña más importante de las 5 montañas taoístas, por lo tanto, ahí se realizaba esa ceremonia, y no hice ninguna alusión a eso. El hombre, en la concepción desde el Qin al taoísmo, es el mediador entre el cielo y la tierra. No es posible una unión con el cielo si tú no estás conectado con la tierra. Entonces, lo importante es que en Huaynan Tzu, por ejemplo, se dice el cielo es quieto y la tierra es serena.
el hombre, para poder alcanzar esa estabilidad de la mente, necesita conectarse con esas dos instancias, con la quietud y con la serenidad, que son correlativas en realidad. Entonces, la ascensión efectivamente permite, ¿cierto?, acceder como a la cumbre para estar más cerca del cielo, pero sería totalmente antitaoísta decir que te tienes que conectar solamente con el cielo. Y eso se desmarca de lo que es la religión católica, por ejemplo. Aquí la relación con la tierra es fundamental, porque la tierra es serena por naturaleza. Por lo tanto, el hombre lo que hace en el fondo es ser, y aquí estamos en la alquimia taoísta, ¿cierto?, es ser una especie de transfigurador de las energías para conectar el cielo con la tierra. Y ahí está haciendo una mente perfecta, no solamente el cielo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo primero una recomendación, o sea, no una sugerencia. En el tema de los japoneses, hay un trabajo de Valverde Estrada, profesor de este instituto, sobre la presencia japonesa en la zona de Valparaíso, que es una comunidad muy interesante en torno a Hijuela, que fueron comerciantes japoneses en torno al tema de las flores. Y lo otro es que yo tengo, valoro lo que tú has hecho y entiendo los 20 minutos. Siempre son como una cuestión en el mundo académico bastante siniestro. A pesar de que el primer ministro inglés decía que en 20 minutos se soluciona todo. Y el tema de asociar a esas percepciones, que yo creo que hay una cosa más fina entre percepción e imaginario, porque es más compleja, ahí hay una cuestión conceptual que hay que darle, no digo a ti, sino que ahí no se confunda entre las percepciones y lo imaginario. Pero porque también es en contexto de inmigración. Entonces, cuando es en contexto de inmigración, es distinto en otros contextos los imaginarios, las percepciones que se puedan tener del otro. Porque independiente, o sea, a raíz de lo que tú señalabas, y yo me dedico a historia de Chile y Silúe, pero también soy ciudadano, y hoy día uno percibe que el tema de la inmigración, el tema del otro, la percepción del otro está mediada por las cosas que siempre, no siempre, pero están mediadas por temas de inmigración, o sea, el tema del trabajo. Sí. Entonces, yo entiendo que estoy en la academia, por lo tanto yo lo discuto. Entiendo que esa percepción imaginaria sobre los japoneses, que puede resultar a veces muy, y de acuerdo a lo que usted decía, como muy fuerte, muy, no en el caso tuyo, pero puede quedar como la caricatura. Pero yo creo que también eso es que, insisto, este contexto de inmigración. O sea, a fines del siglo XIX es un contexto donde el tema del trabajo, porque además los periódicos que tú señalas son en contextos donde el tema laboral, el tema de la fragilidad del empleo, del contexto de inmigración internacional, y sobre todo inmigración chilena, o sea, la inmigración hacia el salitre, cuando tú colocas Tocopilla y esos diarios están en esos contextos que son más amplios. Entonces hay un tema que tiene que ver con la lucha por el empleo, creo yo, hipótesis, que puede ser destruida, como cualquier hipótesis en la humanidad. Que se construye esa percepción, ese imaginario, como se llame, a partir de esos contextos, de esas realidades donde están estos sujetos, donde el tema de la empleabilidad, probablemente tú vas a Santiago hoy día y probablemente la imagen que se pueda tener no va a nombrar a nadie, no se podría, sería prácticamente incorrecto, pero sobre los inmigrantes hoy día hay percepciones que están mediadas, entre otras cosas, por el tema del empleo. Y ahí yo no una sugerencia, ni un consejo ni nada, sino que como una variable que habría que meter en ese análisis que tiene que ver con la defensa del empleo. Y lo más probable es que tú en eso encuentres la imagen sobre los bolivianos, sobre los peruanos, sobre los argentinos. Claro. No es tan distinto, no sé, no lo sé, habría que investigarlo. No sé si es tan distinta la imagen que pueda tener sobre japoneses o chinos o la imagen que uno tenía en los 80 de los coreanos. Este país, la imagen que tenía en los 80 de los coreanos era una cosa. Pero una imagen, es que uno tiene la imagen de, no de los coreanos, sino son de unos coreanos. Sí. Entonces ahí esas imágenes países
es muy propia de nuestra cultura, y eso es la herencia del siglo XIX, que nos marcó eso de imaginarios nacionales, qué sé yo. De hecho tiene razón, yo encontré eso. No sé si tengo razón, pero... Sí, de hecho lo puse en mi trabajo, pero aquí a lo mejor no lo expliqué muy bien. Pero era curioso porque acá pasaba eso. En el norte, antes que encontrara los japoneses ya llegando a esta noticia, aparecían chilenos y alegaban que en el norte bolivianos estaban trabajando en las minas, se peleaban por trabajo, después los peruanos se quejaban ahí. Pero era poco, porque siempre habían estado juntos, estaban ahí. Pero cuando llegaron se supieron las noticias de inminente llegada de japoneses, se unieron, se olvidaron de las diferencias con los bolivianos por peruanos, se unieron como clase social, como grupo, y empezaron justamente a ver eso. Ya, si ya el trabajo escasea acá, que las pulperías, que nos pagan poco, que no unámonos como clase social para estos asiáticos con todo ese discurso imaginario racial no vengan acá a quitarnos lo nuestro, y que tratéis de enlazarlo con que es patrimonio, que lo vieron como patrimonio, tanto la tierra, el trabajo, lo racial y lo laboral. Se volvió patrimonio, hay que proteger eso que no identifica. Entonces eso sí lo trabajé, pero claro, no lo alcancé a explicar bien. Sí. Bueno, ya que nombraron a Baldomero Estrada, yo fui, digamos, estuve con Baldomero Estrada, digamos, hace 40 años atrás. Entonces, cuando era muy joven. Cuando era muy joven. Yo diría, digamos, que teniendo, digamos, en cuenta lo que escuché, la primera conferencia no la escuché, yo pienso, digamos, que el racismo, ¿no es cierto?, imperaba por sobre la inmigración, digamos, a finales del siglo XIX y al principio del XX. De hecho, digamos, se estaba incubando todo lo que después llegó a la Segunda Guerra Mundial. Eso, digamos. Ahora, por varias razones, porque primero, digamos, el mundo oriental aporta, digamos, tres cualidades, digamos, o tres valores que en ese momento, y yo diría que hasta hoy día, no son como prioritarios, digamos, que es, ¿no es cierto?, ser organizado, ¿no es cierto?, cada cosa en su lugar, cada cosa tiene su tiempo. Limpiar, es decir, desechar lo que no se va a ocupar, ¿no es cierto? Y la puntualidad, que es una amenaza para todo el mundo occidental, ¿no es cierto?, especialmente para los latinos, porque después los anglosajones lo tomaron eso, pero los latinos, digamos, todavía no tomamos. En cambio, para digamos, el occidental, los tres valores no son el racionalismo, ¿no es cierto?, colocándolo con grandes estructuras, el empirismo y el pragmatismo. El problema está en que el racionalismo, el empirismo y el pragmatismo se fue al logro, pero no al aprendizaje. Y el logro se puede conseguir, ¿no es cierto?, con almas buenas y almas malas. Que en el caso del oriental no va a tomar el alma mala porque tiene un sentido del honor muy grande. Cosa que en Occidente, como el logro prima por sobre el honor, ¿no es cierto?, se producen, digamos, quiebres importantes. Ahora, tienen razón que en la zona, yo vivo en esa zona, por eso me interesa, digamos, lo que dijo el profesor, ahí están los Son y los Suzuki, son vecinos míos, por eso, digamos, con flores, con todo, ¿no es cierto?, exportación. Es la gran amenaza, digamos, que tenemos nosotros, amenazamos a los holandeses, ¿no es cierto?, con sus tulipanes y todo ese tipo de cosas. En todo caso, yo, digamos, aprovecho de felicitar, yo, por desgracia, digamos, me perdí en el camino, como soy de la zona interior, yo estudié en la Casa Central. Yo estudié todo mi tiempo en la Casa Central y todo, entonces, sobre la primera, digamos, posición no me puedo referir. Pero sí nosotros, digamos, en ese tiempo, estoy hablando del año, digamos, 74 al 80, China era una gran incógnita. China, digamos, era un gigante dormido, decía Baldomero Estrada, que era, digamos, quien nos llevó a ese mundo. Y a su vez, digamos, pero Chile, de todas maneras, dentro de los países latinos fue digamos, una excepción para mirar a China. Chile, digamos, fue, yo diría que inteligentemente, ¿no es cierto?, un buen, en este sentido, digamos, un buen amigo de China. De hecho, por ejemplo, Augusto Pinochet, que ustedes saben que no comulgaba mucho con las tendencias, digamos, ¿no es cierto?, marxistas, ni mucho menos, no cortó relaciones con China, pero sí con los demás países. Entonces, digamos, hay un espíritu que algo gatillaba en ese momento que China iba a ser, digamos, alguien, ¿no es cierto?, algo, ¿no es cierto?, y la gran potencia que ellos mismos dicen que el año 2040 tiene que cristalizar completamente. Y en el caso de Japón, ¿no es cierto?, Japón, al revés, ¿no es cierto?, ellos adaptaron este racionalismo, empirismo y pragmatismo y lo colocaron en la organización, ¿no es cierto?, en la limpieza y la puntualidad en su sistema.
De tal manera que Japón se empezó a industrializar a finales del siglo XIX con Toyota, que es el fundador de Toyota, ¿no es cierto? En el año 1981, digamos, en 1989, salió, 1986, salió el primer Toyota, digamos, digamos, de la fábrica de ellos, siendo, pero tomaron primero la hilandería inglesa. Y cosa curiosa, ellos, digamos, también ahí no nos topamos con ellos. Ellos, digamos, trabajan el bajo perfil por una razón muy simple, porque para ellos no es importante la inteligencia como prioridad uno, es la disciplina. Ellos dicen que la disciplina le va a ganar a la inteligencia, porque la inteligencia es neutra, y la disciplina necesariamente uno tiene que tener hábitos previos para poder desarrollarla. Entonces, a partir de eso, digamos, empiezan a generar, digamos, lo que hasta hoy día se genera, digamos, en el mundo asiático, que a ellos no les interesa generar, pues ellos no inventaron los autos ni nada, pero son primero los autos, los televisores, los computadores, los relojes, etc. Porque ellos no, digamos, tienen otra concepción, digamos, de la situación. De hecho, son inventores de algo, digamos, de una disciplina que salió hace poco, que es la ingeniería en reversa, que significa yo tomo un modelo occidental, lo desarmo pieza por pieza, lo rehago, pero está prohibido de hacerlo igual, sino que tengo que hacerlo en sentido mejorado. Ya, eso no Muy interesante, yo creo que podemos seguir de forma disciplinada